Segundo de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver desde el versículo 17 al versículo número 27. Pero vamos a leer en este instante dos versículos, los dos primeros de esa porción. El versículo 17 y el versículo 18. Segundo de Samuel, capítulo 1, versículo 17 y 18. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la Escritura: Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hacer. Oremos. Amado Dios, te damos gracias. Te damos gracias, bendito Rey, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, porque eres tú quien cuida de nosotros, Señor. Queremos, Señor bendito, pedirte que nos ayudes a tener un corazón dispuesto para tu palabra. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ocuparnos en esta hora para oír tu palabra, Señor. Para que seamos diligentes en oír tu palabra. Bendito Dios, tú sabes quiénes tal vez están fatigados, cansados. Que el cansancio y la fatiga no sea impedimento para oír tu palabra en esta mañana. El desinterés y el desánimo que pueda haber en algunos corazones, Señor, tú también lo conoces. Sé propicio, mi Dios. Y habla al corazón. Capta su atención, Señor, con tu Santo Espíritu. Atrae con cuerdas de amor cada vida a tu presencia, Señor, para oír tu palabra. Te pedimos, oh Dios, te pedimos de todo corazón, con toda nuestra alma, que aquí reunidos en tu nombre, Señor, nos otorgues el privilegio de escuchar tu palabra, Señor, de escucharte a ti hablar a nuestros corazones, a cada vida en este lugar, para que no sea, Señor, palabras humanas, para que no sea sabiduría humana, sino para que sea tú y solamente tú, oh mi Cristo, hablando a nuestras vidas. Obra en nuestro ser, obra en nuestro interior, en cada vida, Señor, de acuerdo a tu propósito. Sírvete de mi vida, Señor, sírvete de esta vida, de mi boca, de mi lengua, oh Señor, para llevar tu palabra, Señor, con denuedo, con amor, como tú quieres, oh mi Rey. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse, Dios te bendiga. Dice la Escritura, en este primer capítulo del segundo libro de Samuel, nos está hablando de David. Si bien recordamos, hace un par de domingos atrás estuvimos viendo cómo David estaba en Siclag, estaba en el lugar de los filisteos aún, y llegó cierta persona, un mensajero, una malecita, a decir que Saúl había muerto, ¿sí? Estuvimos viendo eso y también entendimos que él había participado de alguna forma en la muerte de Saúl. Este hombre, pues, terminó muriendo debido a que mató a Saúl. David ordenó que muriera. Pero también encontramos en los versículos anteriores que David, al recibir esa noticia, dice la Escritura que comenzó a llorar, entró en ayuno, se lamentó, rasgó sus vestiduras y nosotros dijimos que eso era muestra de dolor. No era algo dramático, no era algo como ocurre hoy en día o ocurría mucho en que contrataban personas para que en los funerales, para que llorara y se lamentara y gritaba y hacían sus shows. No era eso, era de verdad en el corazón de David el dolor, la tristeza por escuchar o saber que había muerto Saúl, aquel hombre que la había perseguido, y su amigo Jonatán, hijo de Saúl. Y no solamente eso, sino por la derrota que sufrió Israel. Ahora bien, después de todo esto, dice el versículo 17 que endechó David a Saúl y a Jonatán,
su hijo con esta endecha. En la Biblia BLA dice elegía, ¿sí? Elegía, o lo que quiere mostrar es como un elogio, una alabanza, ¿sí? Un salmo, algo que es poético, algo que él cantó, ¿sí? Eso fue lo que hizo David. Él no solo dijo, ok, lloramos, rasgamos nuestras vestiduras, mostramos nuestro dolor, y no solamente él, sino también sus hombres, todos los que estaban con él, hicieron lo mismo, sino que también quiso entonar, cantar, llevar estas palabras, no solamente a los que estaban ahí, sino que también estaba diciendo a todos aquellos en Judá. Ahora bien, vamos a dividir el sermón en esta mañana en 4 puntos. La primera parte es para nosotros mirar un poco lo que dijo David en esta endecha, ¿verdad? Cómo habló David, cómo cantó, qué dijo y qué nos puede mostrar. Y luego vamos a ver en 3 puntos, 3 posiciones que encontramos en esta endecha. Para ello, yo le invito a que prosigamos la lectura de lo que iniciamos ahorita. Dice el versículo 19, ha perecido la gloria de Israel por sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Esta fue la endecha que entonó, ¿sí?, que llevó David por la muerte de Saúl, Jonatán y todo lo que sufrieron. Ahora bien, esta endecha podemos dividirla en 2 secciones. La primera sección exhorta al pueblo a llorar por Saúl, ¿sí?, que la vemos desde el versículo 19 al versículo 24. Y una segunda sección es la que expresa el duelo personal de David por Jonatán, ¿sí? Y eso está entonces desde el versículo 25 al 27. Encontramos allí en medio de esta endecha que se repite una frase 3 veces, la encontramos, y es como han caído los valientes, ¿sí? Y esto se refiere a Saúl y a Jonatán, no se refiere a todo el ejército de Israel, sino a Saúl y a Jonatán. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Sí? Lo encontramos que se dice en el versículo 19, en el versículo 25 y en el versículo 27. 3 veces lo está diciendo David, refiriéndose a Saúl y a Jonatán, ¿sí? Ahora, en medio de esto, esta endecha que está llevando David, él da en pocas palabras también una instrucción y dice, no lo digáis
dice allí en el versículo 20, no lo anunciéis en Gad. Recordemos que Gad era una de las principales ciudades de los filisteos, ¿sí? Una de las principales ciudades de los filisteos. Y él dice, ¿para qué? ¿Por qué? Para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que esto no llegue allí, algo que le está causando tristeza a David, a sus hombres y lógicamente a muchos en medio de Israel. Él estaba pensando, no puede ser alegría para otros, ¿sí? No puede ser algo que ellos se alegren, por eso no anunciéis, no digáis estas palabras en Filistea, en Gad. Ahora recuerden que él estaba en territorio filisteo, ¿sí? Pero también encontramos que es totalmente contrario o es un opuesto a lo que sucedió con David, ¿sí? David, en el momento que cortó la cabeza de Goliat, recuerdan, él regresó a su tierra, allí a donde estaba con Saúl, y entonces estaban cantando las hijas de Israel. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. ¿Y quiénes cantaban? Las mujeres, ¿sí? Y se alegraban. Eso sucedía mucho, ¿sí? Era la forma en la cual recibían a los ejércitos, a sus soldados, cuando obtenían una victoria muy heroica, muy grande, ¿sí? Y él por eso está diciendo estas palabras, que no suceda así, que no se cante, que no se diga, porque de hecho una de las cuestiones fue cuando encontró el cuerpo, ¿sí? Los filisteos de Saúl, y luego fueron y lo rescataron aquellos hombres. Ahora bien, también en esta endecha podemos mirar que dice ahí, no ungido con aceite. ¿A qué se refiere? En el versículo 21, hablando de Saúl, dice el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, es decir, como si no se hubiese preparado para la guerra. Los escudos en aquel tiempo tenían gran parte de cuero, ¿sí? O eran más cuero, que no podemos pensar en aquellos que eran de metal, que eran fuertes como fue en otras épocas, sino que eran parte de cuero. Y entonces, para preservar la calidad de ese cuero, para que estuviese fuerte, siempre los limpiaban con aceite, los preparaban para la guerra. Entonces, por eso David dice, como si el escudo de Saúl no hubiese sido ungido con aceite, como si no se hubiesen preparado, como si no estuviesen ahí para la guerra, ¿sí? Eso está diciendo David en medio de esta endecha. También habla como elogio de las vestiduras del rey, y habla de esas vestiduras escarlatas en algún momento. Esas vestiduras, el color escarlata tiene como representación o representan la riqueza, la prosperidad, el lujo, ¿sí? Pero todo esto era lo que estaba diciendo David sobre Saúl en su momento. Ahora, como parte final de este primer punto, también quiero que usted tenga presente lo que dice el versículo 26. De hecho, este versículo 26 lo sacan de contexto y le dan un uso indebido para simplemente favorecer la homosexualidad. Pero dice allí la escritura, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y dice, como que hubo algo ahí. Sí, una relación como lo encontramos en los capítulos primero de Samuel que ya estudiamos. Un amor que es un amor de parte de Dios, un amor no como el del hombre. De hecho, nosotros estamos siendo creyentes, aún a veces tenemos una mentalidad muy condicionada hacia el mundo y hacia el pecado, ¿sí? De hecho, en este punto yo recordaba cuando en algún momento mi papá acudió conmigo a los estudios, al colegio. Y yo recuerdo que yo abrazaba a mi papá, abrazaba, y muchas veces
y le daba un beso y me despedía. Pero eso no era común. De hecho, hoy en día, muchas veces de un padre a su hijo, y si el hijo ya es grandecito, tampoco lo hace con su padre. Y no se escucha te amo, porque ya se siente algo raro que le diga que ama a su hijo, o que el hijo le diga a su padre le ama. De hecho, aún el abrazo, yo abrazo a muchos varones, ¿sí? Aquí, porque es el amor que Dios ha mostrado por nosotros, ¿sí? Y a veces hay unos que son apáticos, ¿sí? Que son de lejitos, ¿verdad? Pero llega el momento en que en el Señor se reciben más el cariño, ¿verdad? Aunque también hay que ser prevenidos, ¿verdad? En ciertos momentos. Pero a lo que vamos con esto es que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad y nuestros pensamientos, ¿sí? Un padre debe mostrarle a su hijo, ¿sí? El amor. De hecho, entre hermanos, yo le digo a mi hermano, en la sangre le digo a mi hermanito, te amo mucho, ¿sí? Le damos abrazos, le damos besos en el cachete. Aquí, como dice la palabra, que nos saludéis con ósculo santo. Eso no es pecado. Pero entonces vivimos en una sociedad que nos ha condicionado, que nos ha mostrado que eso es algo malo, ¿sí? Pero entonces a muchos varones en este lugar y a algunos que no están aquí les mandé un video sobre ser hombres de Dios, varones de Dios, ¿sí? De cómo ser verdaderos hombres de Dios, no los hombres que quieren hablar el mundo. Esos no son hombres. No son varones de verdad, como lo dice la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el amor que está hablando aquí David hacia aquel amigo tan fiel, aquellos que estuvieron presentes en esos sermones, encontramos cómo aún Jonatán puso en juego su vida por David, cómo aún intercedió por David ante su padre, sabiendo que su padre odiaba a David y que muchas veces estaba allí propenso a morir, sabiendo que un día su papá hasta había ordenado que lo mataran ya. Eso no lo hace el amor humano, es un amor de parte de Dios que debe haber en los corazones de cada uno de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Ahora, también allí vemos en ese versículo que él hace una comparación, ¿sí? Él lo que llega a hacer es una comparación de decir, el amor de las mujeres, yo disfruté mucho tu amistad, tu amor, esa relación que teníamos de amigos. Y cuando vemos la Escritura, como lo veremos en unos versículos más adelante, en otros sermones, veremos que a David le gustaban las mujeres mucho. ¿Sí? Mire que ahí ya tenía, en algún momento tuvo a Mical, ¿verdad? Listo. Después cogió a Abigail. Tenía también otra mujer. Aquí tenía dos mujeres por el momento, ¿verdad? Y después vamos a ver más adelante que también buscó a Betsabé. Entonces, en ese punto le está diciendo, fue muy grato para mí. El amor que tuvimos nosotros, la amistad, ese amor de hermanos, no lo puedo comparar con el amor de las mujeres. Él está haciendo una comparación allí. Ahora bien, eso para tener en cuenta en esta endecha, ¿ok? Ahora vamos a ver, como segundo punto, la posición que le da David a Saúl en esta endecha. Cuando nosotros leemos este fragmento decimos, bueno, esto es algo que simplemente se cantó y listo. No, pero aquí hay un mensaje el cual nosotros debemos tener muy claro. Y es como David entonó esta endecha y se estaba refiriendo a dos personas en particular, a Jonatán y a Saúl. Y cuando leímos esta endecha,
encontramos que David en ningún momento dice, Saúl, vengativo, necio, soberbio. No, en ningún momento. David buscó las palabras correctas o buscó entre todo lo que tenía Saúl, buscó lo bueno, por decirlo de alguna forma. Algo en lo cual elogiar. ¿Tenía mucho que decir David de Saúl? ¿Cosas malas? Muchísimas. David era perseguido, fue perseguido una y otra vez por Saúl. Y eso nos lleva a meditar en algo, porque a veces nosotros solamente nos quejamos de las personas. Y pueden ser personas muy malas. Pero el ejemplo que nos está dando David aquí respecto a Saúl, la posición que le da a Saúl David, nos deja mucho que aprender. Porque a veces solamente estamos pendientes de hacer esto, de señalar, decir, es que tú, es que no aprende, es que está mal, siempre es lo mismo, esto es lo otro, y allí está con un martillo, ¿sí? Pero David no hace eso. No fue un mes, no fue un año, fueron muchos años, ¿sí? En los cuales estuvo huyendo David de Saúl. Una y otra vez le perdonó la vida David a Saúl y aún así él pagaba mal. Yo le pregunto, ¿tiene algo usted bueno que decir de aquella persona que le ha hecho la vida triste en algún momento? ¿Tiene usted algo bueno que decir o tiene algo por qué agradecer a Dios en medio de esa situación que usted dice, no, malísima, no he aprendido nada, esto es terrible para mí, quisiera cambiar esta situación en mi vida? Hay algo en lo cual nosotros deberíamos alabar el nombre de Dios por eso. Siempre. Porque aunque haya sido consecuencia de nuestro mal proceder, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que ese desastre que hacemos nosotros, Él lo convierte en una bendición para nosotros. ¿Recuerdan la creación? Lo que dice Génesis capítulo 1, estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Tinieblas, oscuridad, y de eso hizo la hermosura que conocemos hoy como planeta Tierra. Y estoy hablando no de lo que el hombre hace, sino de la creación, como lo dice el libro de Romanos, que canta y alaba el nombre de Dios, que dice, hay un Dios grande. ¿Sí? Eso hizo. Mire, tal vez haya aquí alguno que alguna vez tuvo una plastilina en sus manos y nunca pudo hacer algo bueno. Nada más hacer una bolita. Nunca pudo hacer una figurita buena. Es la plastilina que es moldeable. El Señor tomó polvo, no barro, polvo, no lodo, polvo. Hizo el ser humano. Polvo. El polvo usted lo sacude. Y ahí está. ¿Cómo une usted eso? El poder de Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, no necesita de algo bueno para hacer algo bueno. Él puede hacer de ese caos que hay aún en nuestra mente, en nuestro corazón, puede hacer algo bueno. Solamente creerlo en tu corazón. ¿Sí? Ahora, allí estaba David elogiando a Saúl, a Jonatán, cantando, diciendo, pero encontramos que Saúl era un hombre que fue orgulloso, soberbio, ¿sí? Que en algún momento había tenido el Espíritu de Dios sobre su vida, el Espíritu de Dios, sí, pero ya no, porque fue desechado, ¿sí? Fue desechado. Ahora, ¿qué hacía de Saúl tan importante para David? Es algo que nosotros debemos preguntarnos. ¿Por qué David se toma este tiempo para cantar? Ok, que cante a Jonatán, que entone esta endecha, que lo diga, que por Jonatán es comprensible. Se ayudaron, fueron amigos muy fieles. Pero por Saúl,
No, ¿sí? Cuando en lo secular vemos las canciones que hacen muchas veces de agradecimiento, es por alguien allegado que ha tratado muy bien, que ha estado allí en las buenas o malas, como sea, pero ha estado allí. Y si le van a cantar a un enemigo, no hablan bueno, hablan mal, ¿sí? Desnudan su corazón con todo odio y con toda amargura allí, pero no cantan bien de esa persona. David hizo totalmente lo contrario. ¿Pero qué era lo que sucedía? Pues la diferencia estaba en que David no lo hizo en su carne, no era por su carne, no era bajo su pensamiento egoísta, sino por lo que era delante de Dios y lo que Dios hizo en él. Ahora, ¿qué hacía de Saúl tan importante para David? Si vemos características como las que hemos aprendido a lo largo de este estudio de Saúl, pues nada. De Saúl no había nada por lo cual mereciera esta endecha, o que en algún momento no era tan importante para David. ¿Sabe qué era lo que hacía de Saúl importante para David? Nosotros encontramos ahí en el versículo 14 que dice, versículos anteriores, y le dijo David a quien, a la malecita, aquel que había sido mensajero, le dijo, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Al ungido de Jehová. Lo que David hallaba en Saúl era que en algún momento había sido ungido, consagrado por Dios. En otras palabras, no era, ¿sí?, por Saúl, sino era por Dios. Era por Dios mismo que David tenía estas palabras hacia Saúl. A lo cual nos lleva a que nosotros meditemos en lo siguiente. ¿Por qué nosotros perdonamos? ¿Por qué nosotros nos acercamos a una persona? ¿Por qué nosotros no guardamos rencor? ¿Por qué nosotros no tenemos ese deseo de venganza? ¿Por qué? Porque esa persona lo merezca, porque sea buena, porque haya dicho cosas buenas de nosotros. No, por el Dios al cual nosotros buscamos y adoramos. Por eso lo hacemos. David hacía todo esto por lo que Dios en algún momento había consagrado, había apartado a Saúl para que fuese rey. La palabra ungido significa Mesías, por eso es que se habla del Señor Jesús como el ungido, ¿sí? El Mesías. La palabra hebrea Mashiach, que significa Mesías, es la que se está usando aquí y la que usa David, ungido, ¿sí? Y Mesías significa consagrado, hacer sagrado, hacer puro, santo. Esto era lo que había sucedido con Saúl. Dios lo había consagrado, lo había apartado para que fuese rey sobre Israel y para que fuese instrumento de Dios para Israel. ¿Sí? Ahora, si eso fue lo que sucedió, ya nosotros hemos aprendido cómo sencillamente Saúl desechó eso. Saúl decidió decir, no, yo prefiero mi fama, prefiero mi orgullo, prefiero ser soberbio, prefiero colocar mi posición. ¿Sí? Muy diferente la posición que le estaba dando David a Saúl a la posición que quiso vivir Saúl. Dios le dio una posición a Saúl. Lo escogió, ¿sí? Dijo, ok, que se pierdan las asnas. Lo terminó llevando hasta donde Samuel. Samuel lo ungió, ¿verdad? Vino el Espíritu de Dios sobre él. Dios mudó su corazón al girar, al dar esa vuelta de 180 grados. Su corazón fue mudado, dice la Escritura. Pero Saúl no apreció eso. Saúl desechó a Dios. Y por eso Dios lo desechó a él.
Saúl no vivía conforme a esa consagración. Y yo quiero que vaya mirando este segundo punto porque estamos viendo la posición de Saúl frente a David. Y la posición que David le estaba dando a Saúl era totalmente diferente a lo que el mismo Saúl había escogido. Y entonces espero que usted ya esté entendiendo este punto. Por tanto, lo que recibía de parte de David era inmerecido, Saúl. Era inmerecido. Y cuando ya usamos esta palabra, inmerecido, nos lleva a pensar en lo mismo que hizo nuestro Dios, nuestro Señor por nosotros. ¿Me estás entendiendo? Mira, tú y yo no merecemos el favor de Dios, no merecíamos ese sacrificio que aprendimos la semana pasada, antes pasada. ¿Sí? Ese sacrificio no lo merecíamos y aún así Él fue a la cruz por nosotros. Nosotros, desechando a Dios en algún momento, Él entregó su vida por nosotros para que hoy nosotros pudiésemos venir ante Él. Ahora, a la luz del Evangelio, escúchame, a la luz del Evangelio, Saúl representa a aquellas personas que han estado cerca de Cristo, pero escogen vivir para sí mismas, desechando a Dios. A la luz del Evangelio, si miramos esto que estaba haciendo David aquí y lo que fue Saúl, Saúl representa aquellas vidas que vienen a la congregación en algún momento, conocen de Cristo, conocen el mensaje, pero deciden desecharlo, teniendo ya un conocimiento del Señor. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, búsquelo por favor, Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1:21 dice la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Es precisamente algo que ocurrió con Saúl. Habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios. Saúl no lo hizo. Tampoco dio gracias al Señor, a Dios, sino que se envaneció en su razonamiento. ¿Sí? Pensó solamente en las añadiduras, en el poder y en todo lo físico, en todo lo temporal y material, y su necio corazón fue entenebrecido. El Señor lo entregó. Y por eso dice la Escritura que un espíritu le atormentaba. Y por eso, por más que él quiso consultar a Dios en algún momento de sus tribulaciones, Dios dijo no. Dios lo había desechado, lo entregó a su pecado, a su necedad. También podemos leer en Mateo capítulo 5, versículo 45, cómo Dios obra. Mateo 5, 45, dice la Escritura: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, ¿qué vamos con esto? Que de la misma forma, o sea, la forma en la cual David respondió hacia Saúl, hacia su muerte, es algo que Dios hace. ¿Sí? Que no siendo merecedores de nada bueno, aún dice la Escritura que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y eso nos hace pensar en que lo que hizo David no era propio de él, sino que es una muestra de su relación con Dios.
de su comunión con Dios. Para nosotros reaccionar de la misma forma como David reaccionó para con Saúl, debemos ser aquellos que tienen una buena comunión, una buena relación con Dios. Nosotros mostramos a nuestro Señor, nosotros mostramos a nuestro Dios. Y si usted mira lo que hizo el Señor Jesús, fue lo mismo estando en la cruz. ¿Sí? El Señor dijo, no le tengas en cuenta este pecado, perdónales, les digo, porque no saben lo que hacen. Eso dijo el Señor sobre aquellos que le estaban allí crucificando. Es la forma como nosotros debemos pagar conforme lo dice el Evangelio. Ahora, dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿lo recuerdan? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él hizo eso por nosotros. Nos dio una posición inmerecida. Eso hizo nuestro Señor. Nos dio una posición inmerecida. Ahora, dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 al 6. Hebreos 6, versículo del 4 al 6 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Entendió? Era imposible. ¿Sí? Y de hecho, mire, aquí habla algo que había sucedido con Saúl. Saúl había gustado el don celestial, un regalo de Dios. Dios le dio su espíritu. Sobre Saúl vino el espíritu de Dios. Y vio cómo obtenía victoria, cómo Dios le ayudaba, cómo Dios le guiaba. Él vio el poder de Dios. Pero dice la Escritura, él desechó eso. ¿Sí? Por eso dice, es imposible que los que fueron iluminados y gustaron, ¿verdad?, ese don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice, es imposible, ¿verdad?, que nuevamente sean otra vez renovados. Saúl desechó a Dios. En otras palabras, mi hermano, amigo que me escucha, tengamos cuidado que no estemos manteniendo una conducta o una respuesta hacia Dios de rechazo. Si bien nosotros nos congregamos, estamos aquí, no debe haber ningún tipo de respuesta de parte de nosotros de rechazo hacia Dios. ¿Sí? La palabra de Dios en esta hora, la palabra de Dios está siendo predicada. Por favor, recibe la palabra de Dios. Ten oídos atentos a la palabra de Dios. No te ocupes de otra cosa que no sea ahora, en este instante, de escuchar palabra de Dios. Deja de pensar de pronto lo que vas a hacer luego, ahorita. Ay, se me olvidó hacer esto. No. Recibe la palabra de Dios con todo tu corazón. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es para ser atesorada en nuestros corazones. Ahora, vemos la posición de Saúl entonces. Representa a aquellos que alguna vez gustaron, vieron el favor de Dios en medio de sus vidas, pero simplemente desecharon a Dios. ¿Sí? Aún así Dios les sigue dando hoy en día, así como David mostró agradecimiento o alabanza a Saúl, Dios sigue dándole oportunidades
cada día es una oportunidad, diciéndole, aún no se te ha acabado el tiempo para que te vuelvas a mí, para que escuches el mensaje, para que me sigas. ¿Sí? Esa es la misericordia de Dios. Ahora bien, veamos la segunda posición, la posición de Jonatán. Versículo 25 y versículo 26 de 2 de Samuel 1. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. ¿Sí? Dice la Escritura, es totalmente diferente a lo que está haciendo con Saúl, o lo que hizo con Saúl. Aquí habla y le está diciendo, hermano mío, ¿sí? Habla de dulzura, habla de cariño, habla de amor. Eso no lo dijo con Saúl, ¿sí? Porque no tuvo esa relación. Al contrario, él iba a ayudarle cuando era atormentado por el espíritu inmundo, y él iba a tocar el arpa, y al contrario, en algún momento hallaba la lanza, lo quiso matar, ¿sí? Pero en esta relación, en este momento, él está diciendo cuánto dolor tenía. ¿Tenía mucho más dolor por el de Saúl? Sí, podemos decirlo que sí. ¿Tenía dolor por lo que le había pasado a Saúl? Sí. Pero tenía un dolor mucho más grande por lo que le había pasado a su amigo. Nosotros aprendimos en 1 de Samuel cómo Jonatán era fiel a su amigo David. De hecho, como él dijo, mira, en pocas palabras, dijo, yo no quiero la corona. Yo no quiero ser sucesor al reinado, a ser rey, no. Él se despojó de sus vestiduras que le hacía diferenciar ante el pueblo, ¿sí? De ser príncipe e hijo de un rey, y se las entregó a David, que era un pastor de ovejas. Y se las entregó, y él dijo, yo sé que Dios te ha hecho, te ha ungido, te ha tomado para ser rey sobre Israel. Yo lo sé. Y por mucho que fuese poder, él renunció a todo eso. Él era fiel. Jonatán amaba a David, como nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Jonatán era valiente. Cuando nosotros vemos que allá estaba su papá, Saúl, estaba ya reunido con su ejército, y entonces Jonatán simplemente con su siervo, con su escudero, fue a pelear. Y él dijo, Dios nos dará la victoria. Y él guió. Vemos a un Jonatán que temía a Dios, tenía temor de Dios. También un Jonatán que honraba a su padre, por más que su padre era necio, soberbio. Lo respetaba. De hecho, por eso en esta endecha dice, Saúl y Jonatán, versículo 23, amados y queridos, inseparables en su vida. Cuando Saúl hacía ciertas cosas malas y él lo sabía, él iba en contra. Pero él honraba a su padre, como lo dice la Escritura. El hijo debe honrar a su padre y a su madre. Debe obedecerle. Jonatán fue sabio y obedeció cuando debía obedecer. Ahora, ¿qué llevó a David y a Jonatán a tener una amistad y amor tan fuerte? Es la pregunta que nos hacemos en este punto. ¿Qué llevó a David y a Jonatán a tener una amistad y amor tan fuerte? Dios. Solamente Dios. Lo que había en común en ellos era Dios. De hecho, es algo que necesitamos en nuestra relación conyugal. Si nosotros queremos tener una relación fuerte y un amor fuerte, debe estar Dios en medio de nuestras vidas. Porque cuando damos, mire, preciso,
Cuando nosotros estamos mal con nuestra pareja es porque hemos dado lugar a nuestra carne. Preciso, no lo piense. Solamente vea cómo actuó y usted va a identificar su carne. Pero yo no dije nada, él fue el que dijo. Sí, pero te estás defendiendo. Y con solo el hecho de defendernos, ya es mi carne reaccionando. ¿Por qué el Señor no se defendió pudiendo hacerlo? El Señor Jesús. Porque ese no era el propósito. ¿Sí? Ahora, la amistad que había entre David y Jonatán fue así porque era el amor de Dios en medio de ellos. Porque Dios es quien nos capacita a cada uno de nosotros el poder amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? El poder amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. Cuando nosotros miramos allá el capítulo 14, el capítulo 18, para aquellos que no lo escucharon, no lo vieron, encontramos cómo vivió Jonatán. Encontramos cómo Jonatán sirvió como instrumento en las manos de Dios. En otras palabras, Jonatán entendió el plan de Dios y lo aceptó con devoción. Independiente de cualquier cosa, Jonatán era aquel sucesor para ser rey. Pero él entendió que era David el que había sido ungido por Dios. Y él aceptó ese plan. Y lo aceptó ¿por qué? Porque era una persona reverente delante de Dios. Porque era una persona que amaba a Dios, que servía a Dios. De lo contrario no lo hubiese hecho. Ahora la pregunta que surge aquí es, aunque sea contrario a lo que muchas veces se dice, escúchanos, aunque sea contrario a lo que muchas veces se dice a tu alrededor o lo que tú mismo te puedes decir, ¿aceptas el plan de Dios? ¿Aceptas lo que Dios quiere hacer en tu vida o lo que Dios ha determinado? ¿O peleas en contra del plan de Dios? Jonatán no peleó en contra del plan de Dios. Su posición en este lugar, en ese momento es, hago lo que Dios quiere. Y la posición que David le estaba dando a Jonatán allí era de alguien que servía a Dios, de alguien que estaba delante de Dios, dispuesto para Dios. Por ende, a la luz del Evangelio, Jonatán representa al que ha sido alcanzado por Dios por su gracia, al igual que David. Allí estamos viendo a Jonatán, representando a aquel creyente en el Evangelio que dice, yo vivo lo que Dios quiere que yo viva. Estoy dispuesto a renunciar a lo que humanamente me puede pertenecer o tengo derecho, pero renuncio si Dios quiere que así sea. De hecho, el apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, como pérdida. Solamente por causa de Cristo, solamente por causa de Dios. Ahora bien, ¿es esto coherente con lo que dice la Escritura? En su contexto bíblico lo vemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 10. ¿Qué dice 1 de Juan? Vamos a ver unos versículos, los cuales estudiamos ya en algún momento. 1 de Juan capítulo 2 versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Entonces por eso podemos decir tales características o tal concepto de Jonatán, porque él amaba, ¿sí?, a David. Dice la Escritura, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. De igual forma, el capítulo 3, versículo 10 dice allí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
Vemos el contraste, vemos la diferencia. Saúl y Jonatán. ¿Qué hacía Saúl? Rechazaba a David. No lo amaba. Pero Jonatán lo amaba. Es un claro ejemplo para este versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, ahí en el versículo 14 más adelante dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De igual forma, el capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso era lo que estaba haciendo David. Amando a su enemigo, amando a su hermano. ¿Sí? Amando a su enemigo y amando a su hermano. En este punto, hasta este punto, la pregunta es, ¿cuál es mi posición? De hecho, para los que vieron la tarjeta de invitación, ¿cómo es el título? Identificando mi posición. ¿Cuál es mi posición? ¿La de Saúl o la de Jonatán? Frente a lo que Dios demanda, frente a lo que Dios dice en su palabra, frente al Evangelio, ¿cuál es mi posición? Pero hay una tercera posición en esto que debemos tener presente y es la posición de David. Ya no de David hacia el mismo David, sino su posición, la posición que estaba teniendo David frente a Dios. ¿Sí? El ejemplo de David en medio de esto. David era fiel y obediente a Dios. Que tropezó en algunos momentos, sí, así como cualquiera de nosotros en medio de la congregación, en medio de nuestro andar, hemos tropezado. Pero el creyente no se queda allí en ese tropiezo, el creyente avanza por la voluntad y el poder de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué decía el mismo Dios de David? Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Primera de Reyes 14:8 dice, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Cuando uno lee eso, yo no sé si usted se pregunta, pero haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, una frase como que no, David no hizo nada malo nunca, pero hemos visto que David sí hizo muchas cosas fuera de lo que Dios le había ordenado. Y vamos a ver más adelante otras muchas más que David hizo fuera de la voluntad de Dios, fuera de la guía de Dios, ¿sí? Fuera de la guía de Dios. Pero este versículo en Primera de Reyes se da mucho después de la muerte de David. Así que no estamos hablando de un fragmento de la vida de David. Lo que pasa es que eso lo escribieron cuando David se había portado bien. No, ya David había muerto. ¿Sí? Pero el Señor dice que David anduvo en pos de él, haciendo lo que Dios quería y haciendo solamente lo recto delante de sus ojos. Y a lo que quiero que tengas aquí presente, a lo que quiero que vayas, es que tropezar, cometer un error o pecar en algún momento no es lo que a un creyente le define si es exactamente un hijo de Dios. Es tu respuesta frente al pecado lo que está definiendo tu posición como hijo de Dios. Hay personas que se complacen en el pecado, hay personas que no le incomoda el pecado, hay personas que están a gusto con el pecado. ¿Sí? Pero un creyente no se sienta a gusto con el pecado. En algún momento llegó a pecar por ignorancia, por debilidad, pero en el mismo tiempo ya está pidiéndole a Dios perdón, arrepentido.
con un corazón dolido. Esa es la respuesta de un creyente. Y eso es lo que Dios está mirando. Dios sabe que en algún momento vas a fallarle. Dios sabe que en algún momento vas a pecar. Dios sabe que en algún momento podrás aún dudar. Pero Dios espera que la palabra de Dios, su preciosa palabra, vaya en tu mente y en tu corazón haciendo la obra. De tal modo que tú recuerdas lo que Dios ha dicho, el mensaje de Dios. Al igual que Jonatán, David representa al creyente, pero David está en este momento representando a un creyente maduro espiritualmente hablando. A un creyente que independiente de cualquier cosa está allí, independiente de la adversidad, independiente del problema, independiente de lo que esté sucediendo a su alrededor, está allí. Y si necesita volverse a Dios en medio de su pecado, lo hace. Si es necesario reconocer su pecado frente a los demás, lo hace. Si es necesario pedir perdón, lo hace. Es un creyente maduro, espiritualmente hablando. Y eso es lo que nos está mostrando David. El creyente maduro aprende a amar a su enemigo. El creyente maduro espiritualmente aprende a amar a su prójimo, ama a su prójimo, ama a su enemigo, ama a su hermano en Cristo. No solamente ama a los que le caen bien, ama al que le cae mal también. Y ora para que ese sentimiento, esa conducta sea cambiada y se esfuerza por cambiarla. Mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos aquí en la vida de David es para que nosotros vayamos un peldaño más arriba. El ejemplo de David nos exhorta, la posición que David está teniendo aquí nos exhorta a que nosotros subamos un peldaño más. Yo puedo mirar mi vida y decir, muy bien, he avanzado, he cambiado, he sido diferente, pero no te puedes quedar allí solamente viendo en todo lo que has cambiado ya, sino más bien mirar qué me hace falta cambiar aún. Y la respuesta no puede ser, no es correcto que tú digas, no, es que ya yo he cambiado, creo que todo, o ya cambié todo, no, porque aún estás aquí. Mientras aún estés en este mundo, aún necesitas que Dios obre en medio de tu vida. Todos nosotros entonces necesitamos aún que Dios siga obrando en medio de nuestro vivir, en medio de nuestra existencia. Por ende, nosotros debemos responder como David frente a las situaciones. ¿Cómo qué situaciones? Mire, la respuesta de David frente a esta situación nos muestra su amor conforme a las Escrituras. Su amor conforme a las Escrituras, no conforme a lo que yo creo. Y de hecho nosotros tal vez lo sabemos. Tal vez lo hemos escuchado ya. Pero más bien miremos nuestro proceder. Si nuestro proceder aún sigue siendo más de mi carne o del Espíritu. Por ende, el versículo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Entonces, mi amor hacia mi hermano, ¿cómo está siendo? ¿Cómo es mi respuesta delante de Dios? ¿Cómo es mi respuesta delante de los hombres? Cuando nosotros miramos nuestro proceder, entonces encontramos que aún nos falta y que necesitamos estar más delante de Dios. Ahora, la respuesta de David frente a esta situación nos muestra también su madurez espiritual, ¿sí? Como lo hemos venido diciendo, también nos muestra su humildad y su valentía. Ahora, ¿por qué su valentía? Recuerde que David estaba en territorio filisteo. David estaba en territorio filisteo, no estaba en territorio israelita. Y él aún así mostró su dolor, mostró su amor hacia Saúl, mostró su amor hacia Jonatán y
hacia el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué era lo que decía el rey Aquís? Yo he visto que tú eres fiel. Yo he visto que tú eres fiel a mí, rey, como rey de los filisteos. Yo he visto que tú has desechado, que vas y haces guerra a los israelitas. Pero a él no le importó eso. En este momento estaba haciendo lo que debía hacer como creyente. Y era ser valiente. Valentía que nosotros debemos atesorar cuando nos enfrentamos a cosas que no están bien delante de Dios y que me llevan a perder humanamente, pero a ganar espiritualmente. Entonces debo ser valiente. Por más que eso significa que perdí ante los hombres, aunque perdí lo que tanto quería, lo temporal, pero no importa, estoy ganando lo espiritual. Y el concepto de mi Padre, de mi Dios, es mucho más importante que el concepto de los hombres. Ante cualquier persona, decir, no, pero es que tú, me perdonan la palabra, eres bobo. ¿Cómo vas a dejar tu empleo? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo tan bien remunerado? Y ante cualquier persona puede ser el más grande bobo de toda la tierra. Y hay oportunidades, sí hay oportunidades. Pero prefiero que tener ese concepto ante los hombres que negar a mi Dios, que rechazar a mi Dios. Y prefiero escuchar el concepto de mi Dios. Quiero escuchar en aquel día que diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo quiero escuchar esas palabras de mi Señor hacia mí. Yo no sé si tú las quieres escuchar. ¿Las quieres escuchar? No tengas por valioso lo terrenal. ¿Las quieres escuchar? No tengas por valioso lo terrenal, lo temporal, sino a Cristo. Es lo que dijo el mismo Señor, aquel que teniendo todo, una casa, lo demás, todo, encontró un campo donde había un tesoro y vendió todo y fue y compró aquel terreno. O aquel que encontró la perla de gran precio y entonces vendió todo y compró esa sola perla. Cristo es esa perla de gran precio. Si tú has encontrado a Cristo, todo lo demás, como lo dijo el apóstol Pablo, lo considerarás como pérdida, sin valor. Cuando en la balanza tienes que colocar a Cristo y tienes que colocar lo demás, siempre Cristo debe tener el mayor peso. Siempre. No puede estar ni siquiera equilibrado. Siempre debe tener el mayor peso Cristo en esa balanza. Ahora, también nosotros miramos en medio de la respuesta de David hacia esta situación que fue generoso con Saúl. Nosotros debemos ser generosos. Y Saúl estaba ya muerto. ¿Sí? David fue generoso con Saúl. Él no tenía por qué incluirlo allí. Él podía hacer el dolor y todo lo demás por Jonatán, por Israel. Pero fue generoso con Saúl. La generosidad no mide el corazón del otro, mide mi corazón. Si tú eres generoso, estás mostrando tu corazón, no el corazón del otro. Por ende, no debe condicionar la actitud del otro mi generosidad. No debe condicionarla. ¿Sí? Ahora, en la respuesta de David también vemos que fue agradecido con Jonatán. Es diferente, generosidad con agradecimiento. Él está agradecido por lo que había hecho Jonatán. Hay agradecimiento. Con Saúl está mostrando generosidad simplemente porque él no la merecía.
Pero él estaba siendo generoso. Estaba dando algo que no merecía Saúl. También vemos en el versículo 20 que estaba preocupado por el honor de Dios. ¿Cómo así? Bueno, ahí dice el versículo 20. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Entonces, cuando hace uso de la palabra de los incircuncisos, se está poniendo una postura del pueblo de Israel. El pueblo de Dios. ¿Sí? Dios, ¿sí? Que nos da la victoria. Dios que es todo para nosotros. No quiero que hable mal del pueblo de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener muy presente, mis hermanos. Lo que nosotros hacemos está manteniendo el honor de Dios, es decir, ante los hombres, o más bien estoy siendo yo ayuda para que vituperen el nombre de Cristo, para que hablen mal de Cristo, para que digan de Dios cosas que no son. ¿Cuál es mi posición allí? ¿Sí? ¿Cuál es mi posición? Por último, en ese punto dice preocupado por el bien del público, en este caso del pueblo. Así estaba David, preocupado por el pueblo de Israel, por lo que había sucedido. Ahora, concluyendo este mensaje, nosotros vemos en medio de todo esto, en esta endecha que David entona, colocando a Saúl, colocando a Jonatán y aún incluyendo a David, nosotros podemos ver a la luz de la parábola que contó el Señor Jesús, tal cual, la parábola de los talentos. Porque Saúl es como ese hombre que tomó un talento. Saúl es como ese hombre que tomó un talento, recibió un talento. ¿Pero qué hizo ese hombre que recibió ese talento? Lo escondió, no lo valoró, no le dio el valor adecuado y simplemente le pareció que no merecía ningún esfuerzo. Pero el que tenía dos también nos muestra la actitud o la forma en la cual actuaba Jonatán. ¿Sí? ¿Actuó correctamente? Sí. ¿Hizo lo correcto? Sí. Pero David lo vemos como ese hombre que recibió los 5 talentos. ¿Por qué? Porque había una capacidad mayor en él, como lo debe ser en el creyente, maduro espiritualmente. Al final, el de los 5 talentos recibió más que el de 2. Porque cuando le quitaron un talento al que recibió 1, se lo dieron al de los 5, no al de los 2. ¿Estás mirando el punto en esto? La madurez espiritual te lleva a recibir más de parte de Dios, conforme a su plan. ¿Está mal el de 2? No. Está bien. Pero debes ir un peldaño más arriba, como fue el de 5 talentos. Era más diligente, era más capaz. Que la capacidad que hoy nosotros tenemos, que viene de Dios, sea que tú le estés diciendo, Señor, yo quiero servirte más. Señor, yo quiero ser más útil en tu iglesia. Señor, yo quiero ser más útil para el reino de Dios. Señor, yo quiero que te sirvas más de mí. Señor, usa mi vida para la vida de mis hijos. No como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Estás pidiéndole a Dios algo que Él quiere? Entonces, nosotros podemos decir en este punto, finalizando, ¿cuál es nuestra posición? ¿Has podido en este momento identificar tu posición delante de Dios? Siendo honestos, totalmente honestos. Nosotros sabemos en qué posición debemos estar, lo sabemos. Pero la pregunta no es en qué posición debes estar, sino en qué posición estás. Y siendo honesto delante de Dios, respóndele a Dios, Señor, yo reconozco que estoy en esta posición.
Y cuando tú seas honesto delante de Dios, reconociendo tu posición, entonces ahí sí dile, Señor, yo quiero estar en la posición de David, siendo maduro espiritualmente, teniendo la reacción correcta frente a las cosas que suceden a mi alrededor y suceden en mi vida. Porque Dios nos quiere llevar más allá de donde estamos. Dios quiere hacer muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere obrar en medio de tu hogar, en medio de tu familia. Pero la pregunta es si Dios cuenta completamente contigo. ¿Puede hallar Dios en nuestros corazones la disposición correcta para que Dios haga todo o como Él quiera en medio de nuestro hogar? Mis hermanos, es Dios quien espera nuestra respuesta, no es la persona que está a nuestro alrededor. Por ende, yo le invito a que usted se coloque de pie y responda a Dios en oración en este momento. Oremos a Dios y hablemos a sus oídos.